días. Mi nombre es de este trabajo de seminario de grado, es enfocado en el impacto económico de las manifestaciones sociales en Colombia en medio de la pandemia del COVID-19. Lo que nos queremos enfocar es en el impacto económico que ha tenido estos pares y estos paros después del 28 de abril. Y nuestra pregunta está enfocada en cuáles son esas consecuencias económicas en Colombia que ha ocasionado esas manifestaciones sociales. Recordemos que arrancó prácticamente desde el anuncio del gubernamental de realizar una reforma tributaria que pretendía recoger más o menos unos 20 billones de pesos en Colombia, 16 billones de pesos en Colombia, y prácticamente en el primer mes las pérdidas fueron del 10,8% de eso que se pretendía recaudar, o sea, el hueco fiscal es cada vez más alto. Solamente unas cifras del paro, más o menos van en un mes que hicimos un corte, 45 personas desaparecidas, fallecidas, perdón, 129 desaparecidos, 1.175 vehículos de transporte público vandalizados, 399 daños en establecimientos comerciales, en 439 oficinas bancarias, 2.3 billones de pesos en el sector del agro, pues se vio afectado, 600.650 toneladas sin poder movilizar de mercancía atrapadas en los puertos y más o menos 765.000 millones de pesos en pérdidas en el sector transporte, específicamente en el sector público. Entonces nos queremos enfocar en esta es la justificación y el planteamiento de nuestro problema, enfocándonos específicamente en cuál es no en el trasfondo social, que ahí habría mucho que comentar, sino específicamente en las consecuencias económicas que en medio de una pandemia que trajo este sector, este tema del paro. Entonces, por eso, sin desviarnos de nuestro propósito, queremos identificar cómo esas manifestaciones sociales logran tener un impacto significativo a nivel local y nacional en el manejo económico del país. Solamente en Colombia, obviamente, los movimientos sociales, pues ya sabemos que viene una oleada a nivel mundial en ese sentido y que tienen pues unos efectos que queremos analizar en este trabajo. Dentro de los objetivos de la investigación tenemos como objetivo general identificar el impacto económico que ha ocasionado las manifestaciones sociales que hemos vivido en el país recientemente y cómo se han visto afectados el normal desarrollo de las actividades comerciales en medio de la pandemia del COVID-19. La investigación tiene como objetivos específicos determinar los efectos de las manifestaciones en las actividades socioeconómicas del país, con datos cuantificables y la recolección de datos en la metodología, determinar en cifras el impacto económico generado por las manifestaciones y como análisis hacer un análisis un poco a fondo sobre el tema social y determinar si factores externos que pueden influir en el normal desarrollo de una protesta. A través de la historia de nuestro país ha venido afrontando un sinnúmero de dificultades de tipo social, económico y político, donde principalmente la desigualdad ha sido el punto más sentencioso de inconformidad de la comunidad y en las mismas han sido expresadas por diferentes gremios, movimientos, los cuales han sido afectados y por medio de sus líderes se han venido desarrollando muchas movilizaciones. Desde hace tiempo atrás, las manifestaciones han tenido una trascendencia significativa en el desarrollo de nuestro país. Rigoberto Rueda Santos, profesor del Departamento de Historia de la Pontificia Universidad Javeriana,
por medio de su publicación en la Biblioteca Nacional de Colombia, recuenta brevemente cómo la rebelión de los comuneros fue un levantamiento armado que estalló en Nueva Granada en 1781, la cual involucró sectores rurales, urbanos y así como sectores con diferentes intereses económicos y sociales. A partir de la época posterior al proceso de independencia, las tensiones políticas y sociales se expresaron resolviendo principalmente todos los problemas sociales y económicos a través de guerras civiles entre partidos políticos y hechos tan trascendentales como el paro cívico de 1977, el cual fue un hito en la historia de las movilizaciones en el país, tanto por su magnitud como por la violencia que gestó, y quizás una muestra más cercana al referente, como referente del trasfondo social de una protesta similar a la que se atravesó desde el pasado 28 de abril. Ya que en el paro del 77 el gobierno tomó una manifestación como una muestra de un llamado complot del comunismo y reprimió las manifestaciones. Así lo recuenta Nelson Larrota en su publicación de la UNICISO. Al deslegitimizar la protesta en ambos casos, tanto en el paro del 77 como en el pasado 28 de abril, se ve que fue un gran detonante social que incitó y dio cabida a que las movilizaciones que tenían un fundamento basado en la desigualdad económica y social se desviara a tal punto de quebrantar aún más los sectores que ya venían sufriendo, y fue un detonante para que los sectores que ya venían quebrantados tuvieran un problema aún mayor. Desde la Constitución Política de Colombia de 1991 se nos confiere dentro de los principios fundamentales como un Estado social de derecho y como una república democrática, participativa y pluralista. Como ciudadanos colombianos, estamos en nuestro derecho de manifestarnos pública y pacíficamente, además de que el Estado debe facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y además asegurar una convivencia pacífica. Así lo vemos en el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia. Pasando a la actualidad, sabemos que el país ya estaba enfrentando múltiples desafíos y ante la crisis sanitaria del COVID-19 y la crisis económica generada, la pandemia global había dejado un impacto inminentemente regresivo en la economía. Según cifras del DANE, el 21,5% de los hogares de las principales ciudades de Colombia reportaron no haber recibido ingresos en el mes de octubre. Una reforma tributaria donde se buscaba tapar un hueco fiscal y en su paso reactivar y dar incentivos donde las grandes empresas se veían priorizadas en los beneficios, los sectores más desfavorecidos que dejó la crisis económica de la pandemia alzaron su voz de protesta. Una manifestación llamada al diálogo se vio manipulada por muchos factores que llevaron a que maximizaran los efectos de esta y trajo graves consecuencias en la economía del país. Nelson Bocanegra, en su artículo Manifestaciones disminuyen intensidad en Colombia, pero daños en la economía aumentan, cita al ministro de Minas y Energía, Diego Mesa. Él estima que se han dejado de producir cerca de 1,5 millones de barriles de crudo y 2.700 millones de pies cúbicos de gas, mientras no se ha podido refinar casi 400.000 barriles de combustible. Esto tiene una afectación económica, obviamente, que afecta a esa balanza comercial y que tiene afectaciones desde el punto de vista fiscal y de actividad económica en general. Lo explicó también el ministro de Agricultura, advirtió que estaban en peligro 1,8 millones de empleos directos e indirectos del sector agropecuario, poniendo en riesgo la estabilidad de 1,4 millones de familias campesinas que no habían podido movilizar sus cosechas. Sin duda, tras las movilizaciones, que son un derecho como ciudadanos para expresar el inconformismo y ser escuchados, donde se espera que haya un gobierno presto al diálogo, a concertar y al cumplimiento de los pactos, mientras una movilización no sea escuchada y el gobierno no tome cartas de concertamiento, los impactos de las mismas se acrecentarán cada vez más y será la misma población que salga
más afectada como lo vemos en este caso. Buenas tardes, soy el estudiante Luis Felipe Arias Maella y dando continuidad a lo que Marco y Dania referenciaron frente a la investigación, eh, es importante dar a conocer la metodología utilizada en esta investigación frente al impacto de la economía por el COVID-19 y las manifestaciones públicas, de las cuales el tipo de estudio que se utilizó fue el paradigma interpretativo con un enfoque cualitativo, principalmente en las instalaciones de la Dirección General de la Policía Nacional, a una población específica, básicamente a 6 personas, que fue el que se realizó la muestra, 4 policías y 2 asesores del Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa Nacional, encargados de dar seguimiento al puesto de mando unificado de la policía y del gobierno nacional a todo lo que pasaba, los inconformismos, protestas sociales, de lo que estaba derivándose del COVID-19 y las manifestaciones sociales. Los instrumentos de recolección fueron entrevistas principalmente a estas 6 personas. Se elaboró un cuestionario de 10 preguntas, de las cuales conllevaban a cuáles eran los impactos, cuál fue el seguimiento, cuál fue los niveles de afectación tanto a la infraestructura pública, al sector comercio, a la población, en todo el tema de las afectaciones que se generaban, principalmente sobre los instrumentos de recolección. Y debido a esta recolección de información, se generó un análisis de información principalmente sobre una matriz de recolección unificada, que más allá es la integración de la información y lograr que no se duplique la información y pues poder comprender la información para poder dar un resultado exitoso. Eh, Estos son unos resultados que quiero dar a conocer y que el equipo quiere dar a conocer, que obtuvimos en este muestreo. Fue los referentes de la protesta que todos se conllevaron desde el 21 de noviembre del 2019, donde sectores de oposición y organizaciones sociales realizaron múltiples protestas sociales, de las cuales su principal organizador, que lo logramos identificar o que nos lo mencionaron y que públicamente se hizo visible, fue el Comité Nacional de Paro desde el 2019 con su llamado bloque de oposición frente al gobierno nacional, y ellos fijaron unas posturas de diálogo y organizaciones sociales y conllevaron a que estas organizaciones sociales se mantuvieran en el tiempo desde el 2019 todo 2020. Sin embargo, lo que pasó con el COVID-19 en marzo del 2020 los contuvo durante un periodo de 6 meses. Sin embargo, cada uno de estos inconformismos que se dieron debido a las medidas adoptadas por el gobierno nacional frente al COVID-19 conllevaron a que en algunas regiones del país se presentaran desabastecimientos, y pues esto conllevó a que muchas comunidades campesinas indígenas salieran a las calles sin importar el tema de la pandemia y se manifestaran contra el gobierno nacional y poder colocar unos hechos de precedentes de que estaban pasando necesidades, y pues no solamente sectores de comunidades indígenas y campesinas, sino otro tipo de personas como vándalos, eh, capitalizaron este escenario y conllevaron a que se presentara un impacto económico con bloqueos de vías, afectación principalmente a almacenes de cadena de bajo costo como el de Uno, Justo y Bueno, Ara, y pues todo radicado en una necesidad de abastecerse durante el aislamiento obligatorio que fue marcado en el 2020. Sin embargo, cada una de estas organizaciones sociales se sostuvieron en un escenario de movilización, todo sobre jornadas nacionales multisectoriales, inconformismo sobre medidas adoptadas por el COVID-19, y conllevó a que este año, en el 2021, se radicara ante el Congreso Nacional, y pues como se logró de que la reforma tributaria se cayera, conllevaron a que se matricularan o fueran tenidas en cuenta en el Congreso 6 grandes temas de atención, que es lo que las organizaciones sociales estaban buscando. Es sobre la renta básica, la matrícula cero, la salud, producción nacional agropecuaria, producción de la mujer y diversidad sexual, y la derogatoria de algunos decretos que fueron y que afectaron la economía desde el 2019.
No referencio las cifras porque Marco fue muy claro de lo que referenció las cifras y la afectación. Son muy dicientes sobre los 15 billones de pesos que se perdieron el año pasado y este 2021 frente a todas las manifestaciones sociales, los hechos de afectación tanto a la infraestructura estratégica, a la población civil y a instalaciones tanto gubernamentales y de la Policía Nacional que fueron afectadas. Y pues principalmente el sector de la economía que fue la más afectada en este tipo de manifestaciones sociales y pues todo derivado en una época de pandemia y pues conllevaron a que muchas personas minoristas, mayoristas presentaran inconvenientes, inconformismos y se presentara una mayor afectación. Tenemos una proyección muy importante que lo referenciamos desde la Organización y Cooperación de Desarrollo Económico, donde ellos esperan que para el 2021 eh, y que pues se van a presentar nuevos confinamientos y que pues ellos piensan en la recuperación y en la restauración de la economía a la segunda mitad del 2021. Entonces es muy importante tener en cuenta que sin embargo, tanto en el 2020 y en el primer semestre del 2021 se derivó una fuerte afectación a la economía, pues se espera que en el segundo semestre y terminar el año en este último trimestre se logre recuperar la economía a nivel nacional y pues principalmente con la erradicación de estos pliegos de peticiones ante el Congreso de la República y lograr obtener más beneficio a las comunidades, que es lo que ellos están buscando.